Estamos en comunicación vía Zoom con el diputado provincial Carlos Delfrade, con quien siempre es un gusto dialogar unos minutos aquí en nuestro programa. Carlos, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Bueno, el gusto de contactarte, como te decía, nos interesa tu mirada, tu opinión, tu parecer acerca de esto que sucedió hace algunos días atrás en la zona del puerto de San Lorenzo, creo, en la parte sur de la provincia de Santa Fe, con este barco que, bueno, fue sorprendido con tremenda cantidad de droga. Hay una información que aparece en un medio periodístico de nuestro país. Dice, por ejemplo, entre otras cosas, confirman que era habitual el tráfico de cocaína en el puerto de Vicentín. Hacemos esto 2 o 3 veces por mes. Es el mensaje que recibió el cocinero filipino del buque donde se hallaron 470 kilos de esta droga. Declaró que se lo dijeron al contactarlo para subir la droga, para convencerlo de que no había ningún tipo de riesgos. ¿Qué opinión te merece todo esto? Tres apuntes, Gustavo, rápidamente. En primer lugar, esto forma parte de una ruta histórica, 24 de abril de 1978, el acuerdo entre la dictadura de Videla en Argentina y la dictadura de Banzer en Bolivia, llegan 200 kilos de cocaína a lo que era el muelle de la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario, se disfrazan como si fueran 200 kilos de azúcar, lo viene a recibir Emilio Eduardo Macera, y desde entonces hasta aquí empieza a gestarse eso que los paraguayos hace 5 años atrás definieron como la hidrovía de la cocaína a razón de 23 toneladas por año, salen por los puertos del Paraná, que son 79 en las 7 provincias que tienen vínculo con el Paraná. Primero ese contexto histórico, organizaciones empresariales asesinas, narcoempresariales, que exportan cocaína de América del Sur a distintos lugares del mundo por el Paraná. Y en este caso, por quinta vez, por el puerto de Vicentín, en este caso de San Lorenzo, porque también Vicentín maneja el puerto de Rosario. Segundo dato, es el capitán del barco el que entrega el cargamento, el que lo denuncia ante la justicia federal. No fue en ningún momento Patricia Bullrich, que después de manera muy triste viene a hacer un circo a la ciudad de San Lorenzo para decir que ellos tuvieron la idea de poder interceptar esto, lo cual es una verdadera mentira, pero le viene como anillo al dedo al gobierno Milei para seguir machacando que como excusa del narcotráfico van a querer meter a las Fuerzas Armadas para adentro, como si fuera una policía nacional, tal como pasó en Colombia, en Brasil, en México, con resultados desastrosos. Y el tercer punto, que esto lo que muestra en evidencia una vez, el narcotráfico de verdad, 500 kilos de narcotráfico de verdad, lo manejan los grandes empresarios que manejan los puertos en toda América Latina, en todo el mundo. Los señores grandes empresarios, que supuestamente son siempre inmaculados, forman parte estructural del negocio del narcotráfico a escala mundial y por supuesto también acá en la provincia de Santa Fe. Todo esto que vos estás comentando así con tanto detalle, ¿te parece que en algún momento del futuro se puede controlar, se puede corregir, o se sabe, digamos, lo que habría que hacer para que esto cambie, pero que en función de todo el sistema que está montado es poco menos que inviable? El capitalismo se basa en 5 negocios claves: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Por arriba no se va a querer cortar esto. Es imprescindible que la gente se organice para tener una participación concreta en los estados, para que los estados dejen de ser bobos y cómplices, sean estados colaboracionistas con esto. Nosotros siempre decimos que hay una narcosfera cuando se habla de estado ausente. Mentira, el estado siempre está presente, el tema es cómo, si está de forma virtuosa o corrupta, como en este caso, con organismos que dicen controlar y no controlan. Para eso se necesita una política popular a favor de las grandes mayorías que corten los flujos del dinero en los bancos. El sistema financiero tiene el 30% de la guita que viene del narcotráfico. La decisión política tiene que ser por una mayoría pensante y que vuelva a participar para saber que hay políticas que no tienen que ver con lo que le hacen mal. Ojalá eso algún día ocurra. Mientras tanto, vamos a seguir ladrándole a la luna
para decirle que los grandes responsables de los males de la gente son los grandes empresarios. Y acá en el caso del narcotráfico se ve con claridad. Carlos, mencionábamos a la empresa Vicentín, bueno, mezclada con todo este tema del barco, la droga y lo que estamos hablando. Ya que mencionamos a esta empresa de la cual venimos hablando hace años, ¿ves que tenga esta historia un final próximo y en ese caso qué tipo de final? Vicentín está al borde de la quiebra, habrá que ver cuál va a ser el resultado de las reuniones que está teniendo el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe con respecto a esto, pero va a haber que salvar los puestos de trabajo y después veremos cuál es el modelo de empresa que se va a plantear. Esa es la gran cuestión, pero en el medio sigue existiendo la deuda de 1.600 millones de dólares, la fuga que hicieron de casi 800 millones de dólares entre agosto del 2019 y enero del 2020. Eso es lo que hay que recuperar para, entre otras cosas, sustentar las fuentes laborales que todavía existen en Vicentín, la mayor empresa de la provincia de Santa Fe, la mayor exportadora argentina de cereales argentinos y derivados. Así que es imprescindible recuperar el dinero que se llevaron. Estamos dialogando con el diputado provincial Carlos Delfrade. Bueno, siempre podemos hablar de muchos o de todos los temas con Carlos. Y aquí en la provincia de Santa Fe tenemos a las puertas prácticamente ya una reforma de la Constitución provincial, que fue declarada su necesidad también, no sé si decirte entre gallos y medianoche, pero así de una manera bastante apurada, bastante introspectiva en su momento. Se hizo la campaña electoral para la elección de convencionales constituyentes, ahora ya está el número puesto, y una reforma que se había hablado de hacerse en enero o febrero del año que viene, también sorpresivamente se cambia y de manera más rápida, más apurada, se la va a hacer ahora a partir del 14 de julio. ¿Qué expectativa tenés para esta reforma que se viene aquí en la provincia de Santa Fe? Es un problema serio porque la gente de la provincia de Santa Fe va a seguir desconociendo absolutamente el texto de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Es un libro de ciencia ficción agotado que no tiene ningún tipo de conocimiento del pueblo santafesino. Se perdió una gran oportunidad, por lo menos, de debatir si lo que está ahí en la Constitución hacia la vida cotidiana en serio de la gente. Por eso también fue muy lamentable que vaya tan poca gente a votar. Pero más allá de eso, lo que se va a hacer es algo rápido. Ojalá que las manifestaciones populares, progresistas, aparezcan para no retroceder tanto. Pero en este contexto, con esta velocidad, con esta idea que le imprime Puyaro a todo, el llevarse todo puesto y de forma rápida, tengo pocas expectativas. Se habla de la reforma de la Constitución, se habla de discutir, debatir, plantear, eventualmente sancionar la reelección del gobernador de la provincia. En ese caso, ¿qué expectativa te parece que pueda tener o dejar de tener el actual gobernador? Si se plantearía de pronto una cláusula transitoria, si eso sería factible, si sería legal, en fin, ese punto, digamos, lo tenés medianamente en claro, viendo lo que va a pasar en la Convención Constituyente. Lo que yo creo que va a pasar es que van a votar la reelección sin mayores discusiones, porque es lo que viene haciendo el gobernador, tal como se estableció incluso en el discurso inaugural del pasado 1 de mayo. Ese es el problema serio, que se agote todo eso en la reelección, porque ahora que tienen el poder quieren hacer todo rápido, confunden sumatoria de votos con sumatoria de poder público, pero esto ya lo habíamos denunciado por primera vez en la legislatura, apenas había arrancado el gobierno. Claro, lamentablemente se lleva adelante esto, así que yo creo que se va a lograr porque va a tener los votos necesarios para imponer por lo menos el artículo de la reelección. Después quedará como siempre en la conciencia del pueblo si vota o no vota, pero me parece que vamos hacia esa tenue, superficial discusión. Finalmente, Carlos, yo hablaba en la apertura de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, del 3 de mayo que fue el Día Mundial de la Libertad de Expresión. Por encima, yo imagino, de todos tus cargos, funciones y tareas que has tenido
distintas responsabilidades a lo largo de tu vida. Por encima de todo eso está tu profesión y tu pasión por el periodismo, ¿no? Por la prensa. ¿Cómo ves la libertad de prensa actualmente en nuestro país? ¿Cómo te caen esas expresiones tan agresivas por parte, por ejemplo, del presidente de la Nación? En fin, todo lo que ya conocemos. Yo lo que creo que el ataque al periodismo siempre es el ataque a la posibilidad de que el pensamiento crítico se democratice. Si hay algo que demostró la elección en Santa Fe, que no hay pensamiento crítico en la mayoría de la gente, que el sistema ha hecho la construcción y la fabricación de casi zombies políticos, donde creen que la dimensión humana no es solamente largo, ancho y espesor, sino que tiene una dimensión política y social, se los han dado completamente. En ese contexto el periodismo siempre va a ser un adversario, un rival, algo a la cual habrá que, por sobre todas las cosas, maltratar como lo hace el presidente de la Nación. Así que más que nunca hay que seguir defendiendo y produciendo información precisa, rigurosa, con nombre, apellido, números, para ver si en algún momento la gente vuelve a elegir pensar antes de dejarse llevar por todo el mecanismo de dominación que tienen sobre nuestras cabezas, desde el teléfono celular a los medios de comunicación. Pero la agresión a la prensa es la agresión a quienes todavía podemos sembrar algo de pensamiento crítico, y eso es enemigo del sistema. Por eso Milei, que es la colonia más directamente vinculada a un imperio en decadencia, por lo tanto, el imperio en decadencia es cruel. Con lo de Trump, ataca ferozmente a la prensa. Carlos Delfrade, diputado provincial, muchísimas gracias una vez más por este contacto con nuestro programa de dominio público. Vamos a seguir en comunicación como lo hacemos cada tanto. Muchas gracias por tu tiempo de esta noche y seguramente será hasta alguna próxima oportunidad. Un privilegio, hasta cualquier momento.